Sí, sería Sergio. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. El presentador es Sergi Rodríguez Mercader, del Hospital del Mar de Barcelona. Y el título es HIV infection is strongly associated with acute myocardial infarction independently of age, gender and comorbidities, a Hispanic population-based core study. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité para seleccionar el trabajo. A continuación vais a escuchar una breve presentación y los resultados preliminares de un estudio que lleva por nombre... Ahora. Lo he puesto en español, así es más fácil. La infección por VIH presenta una fuerte asociación con el infarto agudo de miocardio, independientemente de la edad, el sexo y las comorbilidades. Pues para ponernos un poco en contexto, la asociación del VIH con la enfermedad cardiovascular o el infarto no es ninguna novedad, ha estado muy estudiada. Aquí podemos ver un metaanálisis de revisión sistemática publicado el año pasado que pues, arroja una fuerte asociación y significativa. Aquí podemos ver una gráfica de la evolución de publicaciones al respecto de un análisis bibliométrico publicado también el año pasado. Pero en este diagrama de nodos de la misma revisión podemos ver cómo gran parte de estas publicaciones vienen de países anglosajones, como por ejemplo Estados Unidos, Australia e Inglaterra, 3 países que sumados suponen prácticamente el 50% de los artículos que estudian esta relación. Y si bien es cierto que España se encuentra en 6ª posición a nivel de volumen de publicaciones, la media de citaciones que tenemos es bajita y, aunque hay algún estudio potente como el realizado en la Corte Coris por Macià, que estaba incluido en el metaanálisis antes mostrado, no disponemos de ningún estudio poblacional de cortes en nuestra población, la catalana, con lo que nos dispusimos a diseñar un estudio retrospectivo de 15 años de seguimiento, utilizando los datos del Sistema de Información para el Desarrollo en Investigación de Atención Primaria catalán, que es una base de datos que incorpora más de 8 millones de registros anonimizados, recogidos por más de 10.000 profesionales a lo largo de todo el territorio, en una situación de práctica clínica real. Esta base de datos incluye desde variables sociodemográficas, factores de estilo de vida, mediciones biométricas, resultados de laboratorio, prescripciones de medicaciones y, gracias a la colaboración con el sistema PADRIS, Programa de Análisis de Datos para la Investigación y la Innovación en Salud, disponemos también de diagnósticos hospitalarios. Con todo esto, obtuvimos prácticamente 10.000 personas que viven con VIH, emparejados por sexo y año de nacimiento, con prácticamente 31.000 controles en una proporción de 1 a 3, obteniendo una población final de 41.304 individuos sometidos a análisis. Los criterios de inclusión fueron de los cerca de 8 millones de personas registradas en esta base de datos en el segundo trimestre de 2022. Nos quedamos solo con los nacidos entre 1900 y 1980 y excluimos todos los pacientes que tenían cualquier registro de malformación cardiovascular, proceda de donde proceda, tanto de hospitalización como de primaria y en cualquier momento. Y también excluimos todos los pacientes con antecedentes de patología cardiovascular, tanto cerebral como coronaria como periférica, insuficiencia cardíaca o enfermedad tromboembólica antes del inicio del seguimiento. Como criterios de elegibilidad para el grupo VIH era que tuvieran diagnóstico de VIH del año 1982 al 2020 y que fueran mayores de edad en el momento del diagnóstico. Para los controles, que no tuvieran registro alguno de diagnóstico de VIH, proceda de donde proceda y en el momento que sea. Por último, la fecha índice o index date fue la mayor de las siguientes: el inicio del periodo de estudio, entrada en la base de datos si habían entrado después, o diagnóstico de VIH si este era posterior al inicio del periodo de estudio. Y para los controles era la misma que el caso que emparejaban. El outcome fue obviamente el infarto agudo de miocardio. Solo recogimos el primero, una vez tenían uno salían ya del estudio.
Y las covariables recogidas, como podéis ver, pues suponen los datos sociodemográficos, hábitos de vida, biometrías, laboratorio, prescripción farmacológica o diagnósticos más relevantes para el cálculo del riesgo cardiovascular. El análisis estadístico de los perfiles basales se realizó con t-de-Student o sus equivalentes no paramétricos para las continuas, chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher para las continuas, y el cociente de riesgo o hazard ratio para estudiar la relación VIH y infarto agudo de miocardio se realizó mediante el modelo de riesgo proporcional de Cox, y para el ajuste por covariables se utilizó un método de propensity score llamado ponderación por la probabilidad inversa de tratamiento, que es el método más recomendado para grandes Ns y con poblaciones que tengan perfiles basales diferentes. Pues vamos a ver estos perfiles basales. Aquí tenéis un resumen de la tabla 1, donde podemos ver el correcto emparejamiento por edad y sexo, con una edad media de 43 años y un sexo masculino de 74,1% en la población total. Y como diferencias más destacables, en tabaquismo sí que tenemos un porcentaje bastante más elevado de tabaquismo entre el grupo VIH, aunque hay más exfumadores en el grupo de control. A nivel de obesidad destaca una menor obesidad en el grupo VIH, también menor porcentaje de sobrepeso, que lo tenéis abajo. Y a nivel de perfil lipídico, en el grupo VIH teníamos una concentración menor de LDL, también una concentración menor de HDL, pero una mayor concentración de triglicéridos. Respecto a las estatinas, y para ahorrarnos preguntas al final, la diferencia fue significativa, pero como podéis ver, el porcentaje de exposición es muy bajito y es mayor en el grupo VIH. A nivel de otras comorbilidades, había más porcentaje de diabetes en los VIH, aunque tenían una glicada menor proporción de hipertensión arterial, y de otros fármacos, los antiagregantes y anticoagulantes, no había diferencias significativas. A nivel de resultados, el número de eventos del grupo VIH fue de 230 durante el seguimiento y en los controles 422, que nos permitió calcular una tasa de incidencia de 34,3 por 10.000 personas año. Aquí perdonad porque está puesto en 1.000 personas año, pero son 10.000. Y en los controles de 17,6 por 10.000 personas año. Vamos al cociente de riesgos, que es lo que importa. El cociente crudo de riesgos nos salió bastante contundente, con un 90% más de riesgo en la población VIH, que después de ajustar por el método de propensity score mencionado antes con todas estas variables de aquí, que son prácticamente todas menos anticoagulantes y alguna más que no se le ha relacionado ni con la exposición ni con el outcome, obtuvimos un hazard ratio de 1,84. Aquí podéis ver una gráfica que nos muestra la función de riesgo acumulado, que no deja de ser una integral de la tasa de riesgo a lo largo del tiempo y nos permite ver cómo esta diferencia se hace más grande a mayor tiempo de seguimiento. A nivel de limitaciones del estudio, pues hay unas cuantas. El diseño retrospectivo, pero que es una limitación habitual en este tipo de estudios. El registro de datos, que si bien es una cosa positiva, que sea en registro de práctica clínica real, no nos permite controlar cómo se han recogido. La falta de recogida de factores de riesgo no clásico, que estamos trabajando en ella, como coinfecciones virales, el estrés, que siempre es muy difícil de recoger, o el consumo de sustancias de abuso. Y, por último, la cuantificación de factores de riesgo clásico, que si bien tenemos las lipoproteínas para las dislipemias o el IMC para la obesidad, no disponemos de los paquetes de daño para el tabaquismo ni de la cantidad de hipertensión de cada individuo. Y como fortalezas, pues decir que es un estudio ajustado con un método de propensity score, que es un método más fiable que las típicas regresiones o estratificaciones, que se analiza una población libre de enfermedad prevalente y que está basado en una cohorte poblacional de gran calidad con un seguimiento prolongado. Y es que el CDAP es una base de datos que se ha utilizado para crear un score de riesgo cardiovascular que fue validado en 2019 en este artículo que tenéis aquí por Ramos y compañía. Y para terminar, a nivel de conclusiones, pues nada, el título otra vez, que las personas de nuestra población que viven con VIH presentan un aumento de riesgo para infarto agudo de miocardio, independientemente de la edad, el sexo y los factores de riesgo cardiovascular clásicos.
que nos queda mucho trabajo por hacer, como por ejemplo hacer un estudio caso control anidado, obtener el registro del tratamiento antirretroviral, que estamos en ello y sí que lo tendremos. Pero consideramos que va a ser una buena aportación a la evidencia ante una exposición que no se puede aleatorizar y no nos queda más que tirar de estudios observacionales para estudiarla. Muchas gracias por vuestra atención y especial agradecimiento a Dr. Werry y Dr. García Giralt. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Mientras alguien se anima, quería preguntarte, Sergi, la definición de infarto, o sea, solamente se excluyen pacientes con infarto. ¿Cuál fue la definición de infarto? ¿Se excluyeron, por ejemplo, pacientes con síndrome coronario agudo, otras definiciones relacionadas con el término? Sí, fue por agrupación de códigos diagnósticos, tanto de primaria como de hospitalización. Y ya está, no tenemos, por desgracia, acceso ni a troponinas realizadas en urgencias, ni en el hospital, ni nada. Y es basado en esto, en los diagnósticos de la alta hospitalaria o el registro diagnóstico de primaria. Muy bien. Juan. Trabajo. Yo no sé si en vuestro estudio os podéis plantear, claro, a partir del año 2014 suceden cosas muy importantes, se diagnostica y se trata, y además se trata es la época donde usamos híbridos de la integrasa, ¿vale? Con una supresión viral y más eficacia. ¿Os habéis planteado estudiar estos dos periodos? Porque yo creo que eso puede date cuenta que, claro, estáis virando todo el legado de lo que es una inmunodepresión, una VIH no controlada. Sí, gracias por la pregunta, porque es muy buena y es una de las cosas que tenemos pendientes de hacer y queremos hacer y nos hace más ilusión. Sí que tenemos separados ya los casos prevalentes, que eran los diagnosticados antes del inicio del seguimiento, y los incidentes. Queremos hacer un subanálisis por grupos y también sí que queremos intentar hacer un subanálisis por periodos de tiempo, porque sí que tenemos la teoría y la hipótesis que los VIH más recientes van a tener un riesgo menor. Gracias. Sí, felicidades por el estudio, muy bonito. Aparte de las limitaciones que ya has añadido al final, no falta todo el tema del tratamiento antirretroviral, si estaban suprimidos o no, el impacto de la Abacavir en esta población, uso de drogas, etcétera. Pero una cosa que no sé si habéis podido mirar es el riesgo entre hombres y mujeres. ¿Tenéis suficientes datos como para poder... todos los estudios se han hecho fundamentalmente en varones, la mayor parte son hombres que tienen sexo con hombres, pero la mujer es también muy importante establecer el riesgo de enfermedad cardiovascular. Gracias por la pregunta, es muy buena. Resumiendo la respuesta, sí que tenemos los datos, pero no los resultados. Entonces sí que lo podemos calcular, tenemos los datos suficientes para hacerlo, pero aún no hemos hecho cálculos del outcome y descriptivos. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente comunicación. Gracias.